y hemos visto que las crónicas generalmente dan una disminución de la funcionalidad bastante lenta y progresiva. En cambio, las agudas llevan a la necrosis. Enseguida ya comparto. Ahora sí. Ven, ¿no? Hola, ven. Sí, doctor, se ve. Bueno, entonces está en la enfermedad arterial oclusiva crónica, que en realidad es la que son placas arterioscleróticas en relación a las otras, ¿no? Que son las agudas y que veíamos que producen lesiones en los dedos, ¿no? Como vimos hace rato, no sé. Aquí está necrosis, ¿se acuerdan? Esas son las agudas. Hemos visto los factores que desencadenan y que pueden producir unas enfermedades arteriales, ya las hemos visto, aquí están, fumadores, deslipems, hipertensión, hipercoagulabilidad, etc. Bueno, fundamentos de la enfermedad vascular, hemos visto la parte principal, ¿no? Lo que era la arteriosclerosis y la aterosclerosis. Aterosclerosis, la diferencia es el endurecimiento de la pared con pérdida de la elasticidad, mientras que la arteriosclerosis nos produce alteraciones de lípidos en la pared. Bueno, aquí está la evolución en la anamnesis, hayamos quedado dolor agudo crónico, claudicación, dolor en reposo. Claudicación es la dificultad de seguir una deambulación, una actividad, por el problema que se tiene en la parte de irrigación. Y en la exploración física vamos a ver esto. Primera, ausencia de vello, piel seca y brillante, úlceras, heridas y palidez. Eso es lo que nosotros podemos ver en la exploración física, ¿no? Es importante ver que la ausencia de vello y piel seca y brillante obviamente se debe a la escasa vascularidad y obviamente a la poca irrigación en los folículos pilosos. Y eso va a derivar en ¿qué? En úlceras y heridas, ¿no? Y cuando ya es grave la cosa y no haya la vascularidad, va a derivar en ¿qué? En palidez y la muerte de lo que significa el tejido o la extremidad afectada. Bueno, ahí está la placa de arteriosclerosis y aterosclerosis. Bueno, pruebas para ver las alteraciones vasculares. La prueba más importante que se ha tenido es el índice tobillo-brazo. ¿Qué significa eso? Se les voy a explicar. Es tomar la presión arterial en lo que significa el brazo y también la pierna. ¿Cómo debería ser la presión en ambos? Aquí vemos, debería ser igual, pero puede haber alteraciones y estas alteraciones le vamos a discriminar en una fórmula. Y esta fórmula del índice tobillo-brazo se da por la toma de las arterias de los tobillos y de las braquiales, las tibiales posteriores. Bueno, se realiza con los brazaletes de presión normales de 12 centímetros y vamos a proceder a la toma de presiones. Debería ser similar o igual. A su vez, además de tomar la presión, también podemos ver el flujo vascular que puede haber con una ecografía Doppler. Bueno, después de tener estos dos aparatos, primero el esfingomanómetro y en los casos especiales cuando tenemos la ecografía Doppler, se puede proceder a la toma de las presiones para ver a qué nivel encontramos. ¿Y eso cómo se hace en esta fórmula? Índice tobillo-pierna, tobillo-brazo, perdón, así se llama. Y se toma la presión de la pierna y del brazo. Si nosotros tenemos que la presión de la pierna es 120 y la presión del brazo es 120, ¿cuánto será el índice tobillo-brazo? Será 1. Y ahora veamos la respuesta. La interpretación, ¿cómo se va? De 1 a 1.2 es normal. Pero veamos, vamos a poner un ejemplo. Índice tobillo-brazo, pierna-brazo,
por ejemplo, de un 140 para la presión del tobillo y un 110 para el brazo, nos va a dar 1,27. ¿Y qué nos va a decir ahí? Que ya no es normal, está yendo a lo anormal, ¿no ve? Entonces es lo que sucede. ¿Qué quiere decir? La presión de la pierna debe ser similar a la presión del brazo. ¿Y cuándo va cambiando esto? Cuando tenemos el problema de una arteriosclerosis o una arteriosclerosis y una enfermedad vascular, que es lo que sucede principalmente en la pierna. Entonces, tenemos una presión de 140 en la pierna y 110 en el brazo, nos va a dar una respuesta de 1,27. Y eso ya es un valor que nos va a dar en relación a lo que significa la presión de la pierna y del brazo, y esa correlación nos va a dar esa alteración. Es decir, normalmente la presión no debe pasar de 1,2 a 1, la relación. ¿Qué quiere decir? Una presión de 140 en el tobillo y de 120 en el brazo nos da 1,16, lo que nos va a dar la oportunidad de ver que el valor obtenido es prácticamente normal. Bueno, entonces es lo que tenemos. Ahí vean, cuando ya tenemos alteraciones, como les decía, de 1,32 en adelante, vamos a tener que ya va a haber una interpretación anormal. Cuando vamos a ver que este índice va a ir invirtiéndose, es decir, la presión en los tobillos es menor que la presión arterial, vamos a ver que ya existe una enfermedad arterial. Por ejemplo, 120 en la pierna y 150 en el brazo nos da una diferencial de 0,8. Eso nos da a lo que significa enfermedad arterial. Bueno, entonces, enfermedad grave es menor a 0,5. Hablando clínicamente, las variaciones que se ven van a ir a lo normal en lo que decíamos, claudicación, dolor isquémico y pérdida de tejido con necrosis y ulceración. Eso es lo que generalmente tenemos en lo que es el índice tobillo-brazo. Bueno, esta parte está entendida para ver lo que significa el problema, para ver el problema que tiene, lo que significa la parte arterial. Definitivamente, anormal es cuando está elevado de la pierna y hay una hipertensión. Cuando ya va perdiendo la elasticidad de la pierna, entonces vamos con disminución y esa disminución va a hacer que ya podamos correlacionar con esto. Enfermedad arterial, claudicación con enfermedad moderada y enfermedad grave cuando el valor obtenido es menos de 0,5. Bueno, y aquí tenemos obviamente una alteración que ya vimos ayer, aguda, con necrosis de las extremidades, en realidad lo que significa los dos últimos sortejos. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Les decía que la prueba índice tobillo-brazo es importante destacar que es una presencia de una alteración fisiológica que puede ser medible al examen físico. Pero ¿con qué acompañamos? Hemos dicho con una ecografía. Aquí vamos a ver dos estudios fundamentales para ver la actividad arterial. Primero, la ecografía intravascular, que es introducir ecógrafos dentro de las arterias para identificar las alteraciones de las mismas. Perdón, pero ¿qué era fundamental? La ecografía Doppler para ver el flujo de lo que hacíamos, ¿no ve? Se puede ver el flujo y auscultar, lo que significa también en la parte clínica del paciente. La ecografía Doppler nos va a identificar cuándo va a pasar el flujo sanguíneo por la arteria y cuándo hay un déficit. Pero aquí tenemos un nombre importante, la ecografía duplex. ¿Qué había sido la ecografía duplex?
es la combinación de la Doppler con la ecografía tradicional de las partes blandas. ¿Qué quiere decir? Si en la arteria tibial posterior hay escasa cantidad de flujo y en la ecografía de las partes blandas se ve zonas isquémicas, entonces se tiene una ecografía dúplex, que es mucho más importante que la Doppler solamente. Para finalizar, los angiogramas son importantes, las angiografías. Son métodos invasivos, ¿no? Que pueden hacerse, ¿no? Ya sea a través de la femoral, de la braquial, donde queremos introducir el contraste, ¿no? Sacar una radiografía o una tomografía es fundamental, ¿no? Entonces puede ser también una resonancia, una angiografía con CO2 que se hace actualmente. Bueno, entonces ahí tenemos ecografía dúplex, es la unión de la ecografía tradicional de los tejidos con la Doppler. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Tratamiento. Hay tratamiento médico y quirúrgico. Primero las medidas, pues, de sostén general, ¿no? Modificación de los lípidos, dieta, ejercicios, algunos antilipídicos, fármacos, ¿no? Utilización de antiagregantes plaquetarios, como la aspirina fundamental, control de la presión arterial, dejar de fumar, son tratamientos en general globales que se aplican al paciente. Y eso es lo que nosotros vamos a tener como medidas generales. El tratamiento específico, así quirúrgico, va a ir en lo que significa, primero, la evolución de lo que significan las alteraciones. Tratamiento quirúrgico abierto, por ejemplo. Para abrir la aorta ilíaca, se retira y se coloca un implante protésico. Hacer una endoarterectomía o derivación. Esas son las intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer en las arterias. Tratamiento endovascular. ¿Qué se puede hacer? Angioplastía. Con sección y dilatación es peligroso porque se pueden romper los vasos. Angioplastía con balón, como les enseñé, y en las estenosis. Lo mismo, dilatar para ver hasta qué punto puede dilatarse la arteria sin lesionarla. Endoprótesis, los stents. Esos son los procedimientos quirúrgicos. Se ha tratado con balón cortante, crioplastía y hacer las disecciones nomás de la pared de la arteria con una aterectomía. Bueno, ese es el tratamiento quirúrgico que les he mostrado. Pero veamos, hay también un tratamiento que ya es quirúrgico definitivo, con la amputación de las partes afectadas, amputación de la base del pie, de radios se llama, amputación transmetatarsiana de la cabeza de los metatarsianos, amputación intercondilia o intracondilia en la tuberosidad tibial y una supracondilia. Esto es cuando ya hay necrosis y no hay vuelta que dar en lo que significa el tratamiento que podría coadyuvar a una revascularización. En estos casos, solamente se estila hacer el tratamiento con amputación de radios con las bases de las falanges, como han visto, transmetatarsiana, intracondilia, una de las menos utilizadas, y la supracondilia. De las cuatro, la supracondilia es la más importante. Pero el tratamiento, como les decía, está relacionado a lo que significa la sintomatología. Si hay necrosis, la amputación, ¿no ve? Si hay isquemia, y se puede hacer todavía, se hace la endoarterectomía o las dilataciones, etc. Cuando hay isquemia, cuando hay claudicación, también hay que identificar. Bueno, ¿cuál es el pie más afectado? Definitivamente el pie diabético. Volvemos a hablar de tratamiento quirúrgico abierto, sacar una derivación aortobifemoral con un implante protésico, abrir las arterias y hacer una limpieza anterior o interior. Bueno, y de estas las complicaciones, claro que son las primeras, las hemorragias, tiene que haber hematomas.
infecciones, fístulas, lesiones de linfa, tumefacciones de los sectores alrededor de lo que significa el procedimiento, atrapamiento de nervios, principalmente del nervio femoral, cuando se hace en la arteria ilíaca. Bueno, reiteramos, tratamiento endovascular, angioplastía con sección, dilatación, angioplastía simple con dilatación, endoprótesis y vasculares y endoprótesis cubiertas, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Para ver esta parte de lo que significa el tratamiento, también tenemos que saber lo que es el diagnóstico. Y aquí está el diagnóstico, isquemia aguda. Lo que veíamos anteriormente es el tratamiento en las isquemias que pueden ser crónicas. En las isquemias agudas podemos ver la siguiente característica clínica. Las 5 P's: palidez, pulso ausente, parestesia, parálisis y dolor, que se lo expresa en la P en inglés. Se ha añadido un sexto, que es la poiquilotermia, que no es una descripción clásica, pero puede estar añadida a lo que significan las 5 P's para identificar una oclusión aguda de lo que significa la arteria. Y aquí tenemos una arteriografía, miren. Miren estas stops de lo que significan las arterias. La arteriografía es importante para diagnosticar las agudas, igual en la ecografía Doppler. Pero ¿qué vamos a ver? La isquemia aguda de las extremidades generalmente es dada por la tromboembolia. El émbolo que puede viajar del corazón y sus afecciones o alteraciones que pueda tener e ir a los vasos. Generalmente se da por una fibrilación auricular o por émbolos que se encuentran en los velos o válvulas, o en las dilataciones aneurismáticas. También es importante mencionar que cuando hay prótesis en cualquier parte del sistema vascular o endoprótesis, puede haber pues oclusiones en el sitio o derivadas de esta por coágulos que puedan ser formados. Reiterar que nosotros como cirujanos nos preocupa mucho esto es porque la isquemia aguda es una urgencia quirúrgica que debe ser tratada con inmediatez. Bueno, 4 categorías. Grado 1, la arteria, la oclusión aguda, que son viables y no hay una eminencia, una amenaza inmediata. La 2 están amenazadas, pero pueden salvarse si se tratan. La 2B es tratamiento urgente y pueden ser salvadas. Y la 3 con isquemia irreversible y necrosis que no pueden salvarse. Ahí vamos las amputaciones, que es donde se han realizado y donde se realizan. Bueno, por lo tanto, el tratamiento trombolítico con aparataje endovascular, dilatación, etc., se caracterizan para la categoría 1 y 2A. La 2B requiere una intervención quirúrgica de urgencia para retirar el trombo, el coágulo o hacer una limpieza endoarterial. Mientras, los de categoría 4 requieren una amputación de la zona afectada, como los hechos radios, metatarso, tibial o supracondila. La supracondila es la más adecuada debido a la cantidad de prótesis y rehabilitación del paciente que puede realizarse. Bueno, en la trombólisis, como tratamiento hay que investigar cierto tipo de concomitantes que pueden aparecer. Por ejemplo, el paciente no debe administrarse trombolíticos cuando ha sido operado o después de una cirugía. Cuando ha habido una cirugía intracraneal o de TEC, ¿por qué? Vamos a acelerar la hemorragia. Cuando existe pérdidas sanguíneas. Y obviamente cuando tienen una ACV, una alteración isquémica o hemorrágica como contraindicación absoluta. Bueno, los tratamientos, ya hemos hablado de la trombectomía, arteriotomía longitudinal, todas tratan de sacar el coágulo que se encuentra para hacer una limpieza y un lavado con solución heparinizada, ¿no?
Es importante que cuando se dilata y no puede separarse mucho las estenosis que hay, es importante hacer angioplastías, ¿no? Bueno, para finalizar, la angiografía es útil para confirmar, como han visto, las complicaciones en la trombectomía son pues lesiones de la íntima y finalmente las complicaciones son del grado de hemorragias, de acuerdo a lo que tengamos. Bueno, vamos a ver la siguiente, arteriopatías ateroscleróticas. Con esto dejamos nuestra clase y mañana nos vemos a las 18:00. ¿Listo? Jóvenes, creo que ya tienen clase en 3 minutos más. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana para terminar lo que significa o continuar con las enfermedades arteriales. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor.